Vamos a estudiar en este vídeo los movimientos en el plano, para ser exactos vamos a estudiar las traslaciones, los giros y las simetrías, en particular la simetría axial. Se llaman isometrías o movimientos a todas las transformaciones geométricas que nosotros podemos hacer de cualquier figura geométrica plana, de manera que lo que cambiamos es su posición, pero no cambiamos ni su forma ni su tamaño. Imaginaros cuando buscáis en vuestro móvil, en el Google Maps, la localización de un sitio y movéis, desplazáis el mapa para ver lo que no está en pantalla. Lo que estáis haciendo es movimientos del mapa, pero no hacéis, salvo que hagáis el gesto de ampliar, no hacéis un cambio en el tamaño del mapa que tenéis representado en la pantalla. Por tanto, los movimientos y las isometrías conservan el tamaño. No conservan la posición, pero sí conservan el tamaño. Las semejanzas, por contra, son cambios en figuras geométricas que hacen que la nueva figura sea igual que la anterior, pero con otro tamaño y guardando las proporciones. Por ejemplo, cuando haces zoom en una fotografía en la pantalla de tu móvil, estás consiguiendo una figura semejante a la que tenías inicialmente. El primer movimiento sería la traslación, que es un movimiento directo de una figura en la que todos sus puntos se mueven en la misma dirección y la misma distancia. Pues es el movimiento tal cual lo entendemos en la vida real. Ahí en la pantalla veis un barco que se ha desplazado. Todos los puntos del barco que nosotros tomemos están a la misma distancia del mismo punto en el barco movido. Por tanto, el resultado de una traslación es una figura que es idéntica a la que teníamos inicialmente, pero desplazada a una distancia en una dirección determinada. Por lo tanto, para determinar una traslación necesitamos conocer cuál es la dirección y el sentido en el que va a realizarse esa traslación. Y esa información se determina a través de un vector, que un vector no es ni más ni menos que un segmento orientado, lo que comúnmente conocemos como una flecha. Si Susana está en su casa y quiere ir a casa de Nadia, que vive 2 calles al este y 3 calles al norte, el trayecto que debe hacer es el que tienes en la figura que está dibujada en gris: 2 calles hacia el este, hacia la derecha, y 3 calles al norte, o sea, hacia arriba. ¿Qué es lo que hizo? Desplazarse desde el punto original, que era el 0, 0, hasta el nuevo punto, que será un punto de coordenadas 2, 3. A este segmento orientado, como os decía antes, se le llama vector. Será el vector OA, porque partía en este caso del origen de coordenadas 0, 0 y llega hasta el punto A. Se llama módulo del vector a su distancia, dirección a la recta sobre la que está colocado y sentido hacia donde apunta la flecha. Fijaros en este ejemplo. Un coche se mueve por la ciudad desde el domicilio de su dueño hasta su trabajo y se ha trasladado 4 calles hacia el norte y 3 calles hacia el este. Este sería el vector, esta línea azul orientada sería el vector que determina el movimiento que acabamos de describir. Por su parte, las rotaciones, que también se llaman giros, son movimientos alrededor de un punto manteniendo la forma y el tamaño de la figura original. Es como si colocásemos la figura en la punta de un lápiz de un compás y la rotásemos. ¿Veis aquí un barco que se rotó 70 grados? Entonces lo que conseguimos es como si pusiésemos aquí un eje, moviésemos ese eje 70 grados y el barco quedaría colocado en nuestra otra posición. Por lo tanto, para determinar un giro necesitamos el ángulo de giro, un punto que va a ser el centro de rotación, digamos, donde voy a pinchar el compás, y un sentido de la rotación que va a ser positivo cuando me muevo en sentido contrario de las agujas del reloj y negativo en el otro caso. ¿Lo veis? En la vida real, en los contextos
habituales, pues hay muchos giros. El primero, las agujas de un reloj. Recordad, los ángulos se miden en positivo si van en sentido contrario de las agujas del reloj y en negativo si van en el mismo sentido que las agujas del reloj. En cuanto a las simetrías, pues las simetrías respecto a un eje son reflexiones, es decir, imaginaros que el eje de simetría fuese un espejo y una figura estaría a un lado, pues imaginaros que se reflejaría en el espejo, eso sería la figura simétrica. Veis aquí un ejemplo con una mariposa y con el barco que estuvimos viendo anteriormente. Si esto es un eje de simetría, pues en realidad es como si hiciéramos un movimiento cerrando la página de un libro. Veis que el eje de simetría funciona a modo de espejo y queda reflejado de esta manera. Insisto, esta línea se le llama eje de simetría, en este caso es una simetría axial para ser exactos. Y en la simetría se conservan todas las proporciones, se conservan los tamaños y únicamente cambia la posición en la que está orientado el objeto. Ejemplos cotidianos en los que se utilicen bien traslaciones, bien giros, bien simetrías son los mosaicos, los frisos y los rosetones. Mosaicos estáis acostumbrados a ver, pues, si estuvisteis en la Alhambra y si no estuvisteis seguramente la conoceréis por clases sociales, los mosaicos de la Alhambra, que no son ni más ni menos que teselaciones en el plano, se llaman teselas a las piezas que forman un cubrimiento total del plano. Un friso es similar a un mosaico, pero está formado únicamente, digamos, por una tira. Todos tenéis seguramente en vuestros baños o en vuestras cocinas un friso, que es esa tirita de azulejos que es distinta al resto y más estrechita, que va como así como a la altura de más o menos de nuestra cintura. Y por otro lado, tendríamos que tener los rosetones, que los rosetones tienen forma de círculo y también son ornamentales. Se nos han colado por aquí en el vídeo, pero bueno, lo que vais a ver a continuación son ejercicios muy sencillos para poder practicar lo visto, así que te animo a que los hagas.